Sí, bueno, damos gloria a Dios porque Carlos abre los ojos porque se asusta, porque hay mucho trabajo, hay mucho por hacer todavía, nos falta mucho, pero Dios es bueno y Dios va a proveer y va a dar la mano de obra también, todo lo que necesitamos. Los animo, los que se puedan pasar, aunque sea media horita, que puedas ayudar, bienvenido es. Los que no están trabajando, estamos ahí desde las 9 de la mañana, casi hasta las 10 de la noche, muchas horas, muchas veces. Así que también la carga tiene que extenderse para toda la iglesia. Esta carga no es solamente del pastor o de los que están trabajando allí, sino que es de toda la iglesia. Amén. Bueno, damos gloria a Dios. Yo estoy muy agradecida con el Señor por este lugar donde nos hemos podido reunir varios domingos, y yo creo que esto nos ha aumentado nuestras fuerzas al podernos reunir como iglesia. Quiero bendecirlos en el nombre de Jesús. Padre, gracias, papá. Gracias, Señor, porque todo lo que estás haciendo, Padre, vemos tu mano poderosa. Vemos tu majestad sobre nuestras vidas, vemos tu cobertura, la sentimos, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque estás haciendo cosas sobrenaturales, Señor, que mientras estamos trabajando en tu obra, tú te estás ocupando de tantas cosas que necesitamos cada uno en nuestros hogares, en nuestras casas, aún de la economía, aún de restaurar nuestras familias, aún de levantarnos y de animarnos espiritualmente. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por ese lugar que has dado tú la provisión, Señor, y así la seguirás dando, Padre. Gracias, Señor, por cada hermano que trabaja, que labora, Señor, allí, porque es para tu gloria y tu honra, Señor, y tú vas a devolver multiplicado al 100%, Señor, porque tú no eres deudor de nadie. Gracias por aquellos que ofrendan, gracias por aquellos que sienten esa carga, Señor, y dan más del diezmo, Señor, dan más, porque tú les vas a devolver multiplicado al 100%. Gracias, Señor, porque tú no solo multiplicas económicamente, sino también espiritualmente. Gracias, Padre, porque tú bendices de una manera sobrenatural a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Hay hogares que están siendo restaurados, reavivados en este momento. Hay matrimonios que están siendo restaurados. Hay hogares donde está llegando el amor, ese amor que se había perdido en el matrimonio. Dios mío, gracias porque estás devolviendo el respeto, la honra en cada hogar, Señor. Gracias porque estás devolviendo la honra, Señor, de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Gracias, papá, porque cuando te servimos, Señor, no nos damos cuenta de cuánta bendición viene, Señor, sobre nuestros hogares. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Nuestro corazón está agradecido contigo, Padre. No somos nada sin ti. Gracias, Señor, porque tú estás restituyendo la salud al 100%. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque estamos viendo tu mano, Señor, cómo se extiende a nivel internacional. Estás cubriendo allí las familias, Padre. Muchas gracias, Señor. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, Señor. Ábrenos el corazón y las escrituras para recibir tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, me acompañan en el libro de Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61, versículo 1. Dice la palabra: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia,
plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros, iglesia Adonai, seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para el holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo, dice el Señor. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieron reconocerán, atento a lo que Dios está hablando, reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Cuántos reciben esta palabra? Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra. Bien, hemos visto cómo dentro del pueblo de Dios, esta palabra es un rema del ministerio Adonai. Isaías 61, el Señor nos la afirmaba y vuelve y nos la repite y nos afirma en esta palabra, en esta promesa. Así que hemos sido llamados con un ministerio apostólico, profético. Es un ministerio, el ministerio Adonai es una iglesia apostólica y profética donde nos vamos a extender a las naciones. Aquí cada vez que decimos esto, decimos: Señor, ¿cómo será esto? ¿Cómo va a ser? Porque cuando oramos por las personas, muchos reciben ese llamado de ir a predicar por las naciones, de restaurar matrimonios, de levantar al caído, de abrir, de liberación, de sanidad interior, de milagros y sanidades. Y muchas veces decimos: Señor, ¿cómo será esto? Porque nos sentimos tan pequeñitos y tan, no sé cómo decirlo, como tan indefensos, que no sabemos cómo lo hará. Pero siempre me viene esa promesa de Dios cuando el Señor, cuando el Espíritu de Dios fue sobre María y engendró en ella a Jesús el Rey, el que iba a venir a salvar al pueblo. María era una doncella, María no había conocido varón, y cuando el Señor le dijo: engendrarás al Salvador, María dijo: ¿cómo va a ser esto? Porque ya estaba en su vientre. ¿Cómo va a ser esto? Y el Espíritu de Dios vino sobre ella. Asimismo, el Espíritu Santo viene sobre el ministerio de Adonai, sobre cada uno de aquellos que agarran la visión de Dios y le dicen: sí, Señor, cuenta conmigo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Así que si Dios ha soltado promesas sobre tu vida, recíbela, agárrate del Señor. Hemos sido llamados a ministrar liberación. Muchas veces muchos hemos venido de iglesias donde no se cree en la liberación y muchas veces es como un tabú dentro del pueblo de Dios, pero la liberación es el pan de los hijos de Dios. Así que cada vez que dentro del pueblo de Dios se ministra liberación, a los hijos de Dios les agrada ser libres. No hay nada más maravilloso que quitarte 20 kilos de amargura, 50 kilos de soledad, de depresiones, de cansancios, de deudas, de ruina. ¿Verdad que eso es maravilloso cuando nos sentimos libres? Es maravilloso cuando el Señor trae sanidad, trae liberación sobre nuestro cuerpo, alma y espíritu. Y a los hijos de Dios nos encanta sentirnos libres. ¿Amén? ¿Cuántos se sienten libres? A ver, amén, digan, levanten su mano. Yo quiero ver una iglesia viva y activa. Amén. Entonces,
Cuando nos sentimos libres en el Señor es maravilloso porque podemos ver ese poder de Dios, como Jesús acude a nuestro rescate, nos levanta, nos alienta, nos anima y volvemos a comenzar de nuevo. Y cuando vemos esa necesidad, muchas veces vemos como hijos de Dios, cristianos, creyentes, que sí creemos en Jesús. No estamos hablando de aquellos que no creen o de aquellos que no conocen al Señor, sino aquellos que sí creen en Jesús, pero vemos que muchas veces sus vidas están atadas, están quebradas, oprimidas por demonios, por mucha amargura, muchas heridas del corazón. Y mucha gente viene con esa necesidad, oramos por ellos, las personas reciben liberación, reciben libertad, empiezan a caminar de nuevo en el Señor, llenos de gozo, se sienten libres, ¿verdad? Y a través, cuando recibimos la palabra, cuando tú la recibes, recibe la sanidad. Muchas veces Dios está sanando a través de una palabra que se predica aquí, o a través de una oración, a través de la administración, en medio de la alabanza, recibimos sanidad, recibimos liberación. O cuando viene y ora el pastor, un ministro, un líder, cuando oramos por personas que están en cautiverios, pues Dios viene a obrar en nuestra vida y nos hace libres. Ese es el plan de Dios. Por eso Jesús murió y derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario, para que tú y yo fuésemos libres de la opresión del diablo, libres de las fuerzas de las tinieblas. Y la palabra dice que Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Jesús vino a traer libertad, a darnos libertad, a sacarnos de esos cautiverios, a sacarnos de esas cárceles de pecado, de muerte, de ruina. Jesús murió por eso, para darnos libertad a los que estábamos cautivos y dar apertura a los que estaban en prisiones, en cautiverios de enfermedad, en problemas de matrimonios con sus problemas con sus hijos. Pero tenemos un problema serio y quiero que estén atentos, porque en la mayoría de creyentes, después de que oramos por ellos, no guardan su liberación. Entonces después vuelven otra vez a abrazar los viejos demonios, a abrazar esas viejas ataduras, otra vez a sus cautiverios, porque el alma está viciada a meterse en el cautiverio. Cuando hablo viciada, es que está acostumbrada a vivir en esclavitud, en opresión. El alma está viciada a practicar ciertos pecados y a estar en depresiones y a estar en ruinas y en esos cautiverios. Entonces, una vez que se ministra liberación, si la persona no guarda su liberación y su santidad, fácilmente vuelven otra vez a abrazar a sus viejos demonios. A mí no me gusta abrazar ningún demonio, yo los echo fuera porque no quiero saber nada. Yo siempre los he visto como bichos asquerosos que hay que sacarlos de la casa. La casa es el cuerpo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, por causa de no guardar su santidad, por causa de no guardar la liberación, los demonios regresan y la persona vuelve otra vez a estar atada en enfermedades, en cautiverios, en quiebras financieras. ¿Por qué? Porque la persona misma es la que vuelve a abrir puertas al enemigo y no permanecen firmes en Jesús. Hoy quiero dar un poquito de enseñanza, digo poquito porque esto es un tema muy profundo, pero la iglesia necesita visión de cómo guardar la liberación. Si tú tienes donde apuntar, te aconsejo que apuntes. A mí me gusta apuntar porque cuando tomamos nota, nuestra mente memoriza más. Entonces después, porque si te vas a casa te vas a acordar de un solo punto, pero si tú tomas nota te vas a acordar mínimo de 5 puntos. Entonces, la liberación es algo que tenemos que practicar como hijos de Dios.
no solamente una vez. A veces el Señor vuelve, nos sana, nos ministra, nos libera. Yo fui liberada muchísimas veces y cada vez que lo necesito, porque tengo que necesitarlo, como predicaba Oscar el jueves, de que tenemos que necesitar tanto la presencia de Dios en nuestra vida, y a veces estamos como en esos desiertos espirituales y necesitamos que Dios vuelva y nos ministre, vuelva y nos hable y nos sacuda esos demonios que vienen a atormentarnos. Amén. Entonces, la liberación es algo que tenemos que practicar como hijos de Dios. La liberación es el pan de los hijos de Dios. Esto lo dijo Jesús. Y Jesús pagó un precio muy alto para que tú y yo pudiésemos ser salvos, para que tú y yo pudiésemos ser libres de esas ataduras, libres de maldiciones generacionales y de iniquidades. Entonces, Jesús sigue sanando a día de hoy. Jesús sigue liberando al día de hoy. Jesús sigue rescatando hasta el día de hoy y hasta que todos procedamos al arrepentimiento. Y me gustaría que esta palabra la recibas con honra delante de Dios, que no cuestiones, que no critiques, que no tengas incredulidad, sino que porque la incredulidad es un pecado muy fuerte. Por la incredulidad muchos se van al infierno. Así que vamos a despojarnos de toda falsa creencia, de toda mentalidad errónea, y vamos a recibir la palabra de Dios con fe. Amén. Para poder ministrar liberación, tanto la liberación como la sanidad interior, necesitamos el poder de Dios, ¿vale? Sin el poder de Dios no somos nada, solo somos carnales. Pero tanto para orar por una persona, ministrar sanidad interior, ministrar liberación, necesitamos el poder de Dios que viene sobre nuestras vidas. Necesitamos la unción del Espíritu Santo que quiebra los yugos de opresión, y necesitamos depender continuamente del Espíritu de Dios. Amén. Así que levanta tu mano y di conmigo: Espíritu Santo, necesito la unción tuya. Amén. También la necesitamos para recibirla, porque a veces uno está ministrando pero la persona está muy incrédula. Entonces, obviamente, si hay incredulidad en el corazón, el Espíritu Santo no entra, porque Dios no obliga a nadie. El diablo se mete a nuestra vida sin darle permiso, pero Jesús no es así. Jesús es todo un caballero. El Espíritu Santo no entra si no es invitado, ¿sí? Por eso necesitamos invitarle: Espíritu Santo, ayúdame a mantener la liberación. Y para poder mantener la liberación necesitamos tener carácter de Cristo. Necesitamos firmeza en Cristo. Estar firmes en Cristo es: Señor, yo me agarro de tu mano y no me voy a soltar. Así tenga problemas, dificultades, así venga el enemigo y me sacuda, si yo estoy agarrada de la mano del Señor, el Señor no nos suelta y Él es el que nos defiende. Pero si un ratico estamos con un pie en la discoteca y con otro pie en Cristo, con un pie en el pecado y con otro pie en la iglesia, no vamos a ser libres así. Necesitamos tomar decisiones firmes con Cristo. Amén. Así que necesitamos tener fe. Necesitamos revelación del Padre también. Es maravilloso cuando estamos ministrando liberación, cómo Dios mismo empieza a revelar a los ministros, a la persona. Dios es maravilloso y sin Dios no podríamos hacer nada. Y una de las señales que usted ya fue libre es que ya no tiene problemas con lo que antes te ataba. Si sigues teniendo problemas con la vieja atadura, es porque necesitas más ministración, más liberación, más búsqueda de Dios, meternos más con el Señor. Amén. Porque cuando uno empieza a sentir los mismos deseos de pecar y vuelve y cae, vuelve y cae, vuelve y cae, es porque la liberación no ha sido completa. Por varias o diferentes causas. Puede ser que haya incredulidad, puede ser que no estés orando y que no te estés llenando del Espíritu Santo, o puede ser que aún haya puertas abiertas, ¿sí? Cuando usted ya no tiene esos deseos de pecar como antes, entonces que ya la liberación ya fue completa. Pero no se les olvide que eso es bueno
repasarlo de vez en cuando, porque nosotros como pastores lo necesitamos mucho. Necesitamos mantenernos libres de toda práctica del enemigo, libres de cualquier pecado, libres de cualquier mal pensamiento, porque el enemigo siempre anda alrededor buscando a quien devorar. Necesitamos cada uno en su casa, tanto los varones, las mujeres, los hijos, todos tenemos que andar en santidad con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que cuando uno tiene malos pensamientos, deseos carnales, de practicar cualquier pecado, métete con Dios, oración y ayuno, porque el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Entonces, la palabra dice en Efesios 6:12, Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nuestra lucha no es contra el hermano, no es contra el esposo, la esposa o contra los hijos. Nuestra lucha es contra los demonios. Amén. Entonces tenemos que entender que la liberación es de carácter espiritual. No es para religiosos, no es para fariseos, no es para los legalistas. Los religiosos chocan con la liberación, no la aceptan, les molesta, la critican. La liberación es para aquellos que andan en el poder del Espíritu de Dios, es para aquellos que están alineados al diseño de Dios. Si Jesús lo mandó, es porque nosotros lo tenemos que hacer. Si Jesús da órdenes en su palabra, nosotros como hijos de Dios lo tenemos que cumplir. Amén. Así que Dios quiere que sus hijos sean libres. Dios quiere que sus hijos sean prósperos. Dios no quiere ver un cristiano atado a pecados ocultos. Dios no quiere ver un creyente con crisis financiera, lleno de deudas, en la ruina y en la miseria, ¿verdad que no? Dios quiere, dice, los planes que yo tengo para ti son de bien, son de prosperidad, son de bendición. ¿Sí? Dios tiene planes de bendición y no de maldición para sus hijos. Dios quiere que todos sigamos adelante y que seamos prósperos en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en las empresas, en la economía, en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere, Él quiere gobernar, y cuando Jesús gobierna, todo cambia. Amén. Entonces, la lucha que usted tiene no es contra tu esposo, ni contra tu esposa, ni contra los hijos, ni contra la suegra o el suegro. Nuestra guerra es contra los espíritus demoníacos que están operando dentro de las personas que nos hacen la guerra. Y la liberación la tenemos que cuidar. La liberación la tenemos que guardar. Tenemos que buscar cada día la santidad en todas las áreas de nuestra vida. El libro de Juan, capítulo 5, Juan 5:14 dice: después le halló. Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Esto se lo dijo al paralítico de Betesda. Yo les aconsejo que se lean todo el capítulo, es maravilloso. Jesús le dijo: mira, ya has sido sanado, mira, ya has sido liberado, mira, tú ya estás libre, vete. ¿Y qué le dijo? No peques más para que no te suceda alguna cosa peor. Cuando el Señor viene a nuestro rescate y nos libera, Él lo hace por gracia, para que a nosotros no nos ocurra otra cosa peor. Es un tiempo de gracia donde Dios te coge y te dice: oye, te estás perdiendo por el camino, ven, te quiero sanar, te quiero liberar para que andes por mi camino y no te ocurra otra cosa peor. Pero ¿qué dice? Jesús le dijo al paralítico, en pocas palabras, le dijo: oye, ya estás sano, ya estás libre, cuida tu liberación, guárdate en santidad, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Entonces, y dice la palabra en Mateo 12, 43, versículo 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla.
Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, lo quiero explicar un poquito. Dice: cuando el espíritu inmundo sale de la persona, eso es cuando se practica la liberación, los demonios salen de la persona, ¿verdad? Dice que anda por lugares secos. Normalmente los enviamos a lugares desérticos y les prohibimos que vuelvan, pero resulta que esos demonios han habitado dentro del cuerpo de la persona muchos años, dependiendo la edad de la persona y el tiempo que haya estado practicando esos pecados, pues el demonio toma como que esta casa es la casa de los demonios, ¿verdad? Entonces, cuando uno le quita autoridad y los saca, ellos dicen: me han sacado de mi territorio, me han sacado de mi casa, me han despojado, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús liberó al endemoniado gadareno, que lo mandó a los cerdos, ¿verdad? Los demonios le lloraban y le decían: Jesús, no nos saques de aquí, mándanos a esos cerdos. ¿Por qué? Porque ellos querían seguir habitando en ese territorio, necesitaban un lugar donde reposar. Así que los demonios, cuando salen de la persona, ellos andan en lugares desérticos, pero no encuentran reposo, porque ellos encuentran reposo es cuando habitan en un alma, en un cuerpo, ¿vale? Entonces, cuando los demonios salen, pero no encuentran reposo, vuelven a la persona para ver dónde pueden descansar. Y cuando el demonio vuelve, él está rodeando hacia la persona, por eso uno muchas veces siente opresión. Está buscando alrededor, buscando a quien devorar, como dice la palabra. Ellos están alrededor para ver si la persona de la cual ellos han salido está abriendo puertas, está pecando otra vez, está mirando, yo qué sé, cosas que no debes ver, está escuchando cosas que no debes oír, o está pecando. A veces pecamos tan sencillo como gritar en nuestra casa. La queja y la gritería son pecados muy fuertes en nuestro hogar que plagan la atmósfera de una opresión espiritual. Entonces, cuando los demonios ven cuando ellos encuentran que la casa está barrida, como dice la palabra, barrida, desocupada, barrida y adornada. Son 3 cosas: desocupada, barrida y adornada. Entonces, si ellos ven que la casa de donde han salido está desocupada, es decir, que el Espíritu Santo no la ha llenado, ellos vuelven. Ellos vuelven cuando uno empieza a abrir puertas otra vez, cuando uno empieza a pecar otra vez, ¿vale? Entonces, ellos vuelven, y como no encuentran ellos ven que la casa está limpia y barrida, ellos se van y cogen 7 peores y vuelven a la persona cuando la persona empieza a abrir puertas otra vez. ¿Me hago entender? ¿Sí? Vale. Entonces, cuando usted recibe liberación, la recibe por una fuerza externa, la recibe por una unción que no está en ti, la recibe cuando un profeta, un ministro de liberación o un pastor viene, ora por ti, te ministra y te saca los demonios, pero esa unción no está en ti, es una fuerza externa, ¿vale? Entonces, por eso es que ocurre la liberación, porque otra persona viene y te saca los demonios, te saca, ora por sanidad, porque no todo es sacarle demonios, también las personas están heridas de su alma. Entonces, cuando una persona viene y ora y ministra sanidad, entonces le corta el plan al diablo y le corta la autoridad a los demonios, pero es una fuerza externa, es una unción externa, una unción que no está en la persona, es una unción mayor que no está en la persona, ¿vale? Entonces, es tu responsabilidad mantenerte sano y libre de practicar pecado. ¿Por qué? Porque cuando el demonio sale y vuelve a rondar, cuando la haya desocupada, barrida y adornada, se va y busca otros demonios 7 peores, ¿sí? Al estar desocupada, barrida y adornada, eso es parte de la sanidad interior, ¿sí? Una vez que se practica la liberación, luego hay un tiempo de sanidad interior donde es un proceso.
no es de la noche a la mañana, es un proceso. Por eso siempre estamos, hola, ¿cómo estás? Bien, hola, ¿cómo estás? Y muchos se enfadan porque les preguntamos ¿cómo estás? Muchos se ofenden cuando les llamamos, muchos dicen, bien, ¿y tú? Y yo, bueno, me estoy preocupando por ti, porque eso es parte de la sanidad interior. Porque si vemos que la persona sigue con opresión, sigue con, yo qué sé, con heridas, hay que ministrar y ministrar y ministrar hasta que la persona toma fuerza y es llena del Espíritu Santo de Dios, ¿vale? Por eso estamos ahí, cuidándolos como a niños, ¿vale? Entonces, no ocurre, la sanidad interior no ocurre de la noche a la mañana, la restauración no ocurre de la noche a la mañana. Piensa que hay personas que han vivido 50 años con mucha amargura, 50 años llenos de pecado, pues también tarda sacar 50 años de pecado de un cuerpo. O si cuando son jóvenes o niños es mucho más fácil, pero cuando una persona ha practicado mucho, también hay que orar mucho, ¿vale? Entonces, hay procesos que son largos, pero son maravillosos esos procesos, porque el Espíritu Santo va sanando, va liberando, va dándonos nuevas fuerzas y nos ayuda en nuestro caminar con Cristo. El problema es que cuando los demonios se encuentran el alma desocupada, cuando el alma está vacía, entonces el demonio va y encuentra siete espíritus más fuertes. Por eso es que tanto machacamos en que necesitamos orar, leer la palabra, tener nuestro devocional, andar en santidad. ¿Para qué? Para que no vengan esos 7 más fuertes, amén. Y tenemos que tener responsabilidad cuando recibimos liberación. Necesitamos buscar continuamente la llenura del Espíritu Santo y necesitamos orar, ayunar y sujetar la carne. Necesitamos morir a nuestros malos deseos, a la concupiscencia de la carne. Necesitamos dejar de pensar mal, romper esas fortalezas mentales, dejar de criticar y murmurar. Necesitamos cuidar la liberación. No podemos perder la liberación. La liberación y la salvación la tenemos que guardar como algo muy sagrado. No olvidemos de dónde nos ha sacado Dios, porque a muchos se les olvida. Una vez que ya están sanos, libres, entonces se sienten tan libres que vuelven a pecar. Una vez dijo uno, bueno, me voy a celebrar a la discoteca que soy libre. ¿Qué te parece? Se fue otra vez a abrir puertas. La palabra dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando alrededor a quien devorar. Así que necesitamos tomarnos en serio lo de Dios. Con Dios no se juega. Hay que andar en santidad, guardarnos, fortalecernos en la oración, en el ayuno, en el poder de su palabra. Necesitamos sujetarnos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Amén. Bueno, yo hoy les quiero dejar 10 claves. Espero que me alcance el tiempo. Misericordia para mí, por favor. 10 claves, 10 llaves. 10 llaves. Que son 10 consejos proféticos para que puedas mantener tu liberación y la pongas en práctica. Amén. Y como tengo que ir rápido, no me voy a entretener mucho. Primera llave. Jesús tiene que ser el Señor absoluto de tu vida. Primera Timoteo 6:15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Jesús tiene que ser el Dios soberano de tu vida. Amén. En el área que Jesús no sea tu Señor, en esa área Él no podrá gobernar ni dominar. El área que Jesús no domine, esa área la ocupan los demonios. Es decir, si no le entrego mi matrimonio a Jesús, esa área la va a tomar ¿quién? Los demonios. Si no le entrego mis finanzas a Jesús, esa área la va a dominar ¿quién?
los demonios. Si no le entrego, no sé, cualquier área, el área sexual, los pensamientos, cualquier área que tú no le entregues a Jesús, ¿la va a dominar quién? Los demonios. Jesús quiere ser el Señor de todo en tu vida. Él quiere gobernar tu familia. Él quiere gobernar en tus emociones, en tu área sentimental, en tus empresas, en tus proyectos, en tus estudios. Tenemos que soltarle el control de todo a Dios. En el área que Jesús no gobierne, en esa área Jesús no tiene compromiso contigo. ¿Vale? Porque muchos dicen, ¿por qué me ocurre esto a mí si yo hago esto, yo doy esto, yo voy a la iglesia, yo doy mi diezmo, yo vengo y sirvo, pero ¿por qué me ocurre esto a mí? Pues precisamente será que en esa área no se las has entregado a Jesús. Entonces hay que rendir todas las áreas de nuestra vida al Señor, para que Jesús pueda gobernar y que después no vengan los ataques, las depresiones, las deudas, la ansiedad, los problemas en la familia. Segunda llave, tienes que tener la llenura del Espíritu Santo, y eso depende de ti. No depende del pastor, no depende de mí, no depende del líder, no depende de ti. El buscar la llenura cada día del Espíritu Santo de Dios. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Necesitamos cada día buscar la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos hacer del Espíritu de Dios nuestro mejor amigo. Que cada día podamos buscar su presencia y ser fortalecidos a través del Espíritu Santo. Cuando un demonio sale del cuerpo o del alma o del espíritu, esa área queda vacía. ¿Quién la tiene que llenar? El Espíritu de Dios. ¿Cómo la llena? ¿Cómo? Podrás preguntar, Paola, ¿cómo puedo llenar esa área? Ora, clama, ayuna, adora, sirve al Señor. A veces la oración puede ser corta, pero si tú estás sirviendo, el Espíritu Santo te está llenando. A veces no tienes palabras para orar, pero sí puedes levantar tus manos y adorar. Hay personas que les cuesta levantar las manos al Señor. Cuando tú estás así o así, no le estás dando señal de autoridad a Dios. Cuando tú dices, Padre, levanta tus manos. Lo dice la palabra, levantar las manos santas a Dios. Levantar sus manos. Hay muchas partes de la palabra donde dice que tenemos que levantar nuestras manos a Dios. Cuando tú levantas las manos y le dices, Señor, ven y gobierna en mi vida. Padre, necesito que me ayudes en esto. Señor, limpia mi mente, santifica mi mente. El diablo me está metiendo malos pensamientos, tentaciones. Señor, yo levanto el escudo de la fe y apago los dardos del fuego, el maligno. Las manos tienen señal de autoridad que tú le estás dando a Dios para que Él gobierne en tu vida. ¿Amén? Entonces, ¿cómo busco la llenura del Espíritu Santo? A través de las disciplinas espirituales. Y eso lo tienes que hacer tú. No lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros oramos continuamente por todos y por cada uno, aun por los que no están presentes, los que están en otras naciones, que son discípulos, oramos por ellos. Las disciplinas espirituales tienen que ser parte de nuestra vida diaria. La oración, el devocional, los NEPs, es enseñanza bíblica, el taller profético, los ayunos, el servicio a Dios, el ser fiel a Dios, el ofrendar, el diezmar, el rendir nuestra vida a Dios. Tienen que ser disciplinas diarias que tenemos que rendir al Señor. Amén. Tercera llave, escudriñar la palabra y declararla. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces necesitamos, después de ministrar liberación, la palabra de Dios tiene que ser clave en nuestra mente. Tenemos que memorizar la escritura. Cuando la palabra de Dios entra en nuestra mente y la estamos memorizando, la estamos declarando a la vez. Nuestra mente está siendo limpiada por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que
que Jesús entre en nuestra vida como ríos de agua viva. Eso es como si Dios continuamente, cuando estamos leyendo la palabra, el Señor nos estuviera bañando así. Ríos de agua viva, que nos están limpiando, sanando, nos está limpiando de malos pensamientos, de fortalezas mentales, de incredulidad, de tentaciones. Cuando tú memorizas la palabra y la estás declarando continuamente, si la estás declarando, estamos creyendo las promesas del Padre. Entonces la palabra de Dios es viva, es poderosa y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios es la que penetra en el pensamiento y en los tuétanos, dice, y transforma y cambia las intenciones del corazón. Entonces cuando memorizamos la palabra y la declaramos, el diablo no tiene por qué tocarte. Porque la palabra es Jesús mismo que está peleando por nosotros. Él va como una espada delante de nosotros, cortando. Pero cuando no memorizamos la palabra, pero sí estamos escuchando música del mundo, hablando chismes, gritería, murmuración, quejas. La queja es un pecado que trae mucha opresión. Cuando hay queja en tu vida, téngalo claro y seguro que en tu casa hay opresión demoníaca. ¿Por qué? Porque tú mismo lo estás declarando. Cuando hay gritería, murmuración, queja, por la queja murió el pueblo de Israel. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Memorizar las escrituras. No vas a andar con una Biblia las 24 horas del día, ¿verdad? Cuando tú te vas a tu trabajo no te llevas la Biblia. Pero si te la llevas en la mente, la vas declarando. Vas en el coche conduciendo, memoriza un versículo. Memorízalo, eso te va a limpiar la mente, te va a llenar de fe, de fortaleza, amén. Cuarta llave. Necesitamos ponernos toda la armadura de Dios y cubrirnos con la sangre de Cristo. Efesios 6 del 10 al 22. Hace 2 semanas di una enseñanza entera de lo que es la armadura de Dios. Si no te acuerdas, puedes buscarla en YouTube, en Facebook, también está ahí. Entonces vamos a declarar la armadura de Dios continuamente. Cuando yo me convertí, yo pasé por muchas liberaciones, muchísimas. Y en mi vida fue clave la armadura de Dios. Y hasta el sol de hoy. Tiene que ser clave en nuestra vida, enseñarla a nuestros hijos. Porque la armadura Dios nos la da para cubrirnos de los ataques del enemigo, pero si tú no te la pones, eso es como si salieras desnudo a la calle, tal cual. Si tú no te pones la armadura de Dios, es como si estuvieras desnudo por la calle. Imagínate que estás desnudo por la calle, todo el mundo te va a mirar, van a hablar de ti, te van a criticar, te van a atacar, ¿verdad? Pero si tú te vistes con la armadura de Dios, tú vas como un guerrero, como un soldado bien puesto, bien firme en el Señor, amén. Entonces, cuando usted también se cubre con la sangre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene un poder espiritual inigualable. Por algo Jesús derramó hasta la última gota de su sangre. Cuando aplicamos la sangre de Cristo sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, entonces la sangre de Cristo tiene un poder que el diablo no nos puede tocar. Pero tienes que declararla con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Cuando usted declara la sangre de Cristo, no solamente nos limpia del pecado, sino que también la sangre de Cristo frena toda actividad demoníaca. Amén. Amén. ¿Están conmigo? Quinta llave: estar sujetos a la autoridad de Dios. Romanos 13, del 1 al 7. Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y ahí sigue, lo pueden leer todo el capítulo porque habla sobre la autoridad de Dios. Cuando
nosotros no nos sometemos voluntariamente a la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestra vida, estamos resistiendo la autoridad de Dios. Le estamos diciendo: Dios, no quiero que gobiernes en mi vida. No me quiero someter a la autoridad. Entonces, cuando no nos sometemos voluntariamente, porque eso tiene que ser voluntario, uno no puede ser como padre, o como madre, o como líderes, como pastores. No podemos decir: te tienes que sujetar a mí. No. Dios no nos obliga a nada. Voluntariamente tenemos que decir: Señor, yo hoy me someto a tu autoridad. Padre, yo me someto a la autoridad de mi esposo. Padre, yo me someto a la autoridad de mi pastor. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa? Cuando nos sometemos a la autoridad de Dios, a la autoridad de nuestros esposos, las mujeres sometidas a la autoridad del esposo, los varones sometidos a la autoridad del pastor. Cuando nosotros nos sometemos voluntariamente, someternos es ponernos debajo, porque entonces hay mayor cobertura. ¿Y qué pasa? Automáticamente nuestros hijos se someten a la autoridad de los padres. Cuando uno no está sometido a la autoridad del líder o del pastor o del esposo, nuestros hijos cogen diferentes caminos. Y después decimos: es que mi hijo se fue, es que mi hijo está haciendo esto, es que mi hijo se está drogando, es que mi hijo está haciendo aquello. Ah, pero tú te estás sometiendo a la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida. Porque eso es algo espiritual, es un principio bíblico. Si hay algo que ha marcado mi vida, que me ha transformado, es este principio bíblico. Durante un año entero estuve estudiándolo, viviéndolo, aplicándolo a mi vida, practicándolo, porque a mí me costaba un montón. Pero cuando entendí este principio bíblico, mi vida fue transformada. Porque cuando yo me someto a la autoridad de Dios, Dios se encarga de mí en todas las áreas de mi vida. Mis hijos se someten a mi autoridad y yo me someto a la autoridad de mi esposo. Doble autoridad tengo, mi esposo y mi pastor. Y es maravilloso. Encontrarás libertad tan solo con ese principio. Encontrarás cobertura y protección, porque es muy fácil salirnos de la autoridad de Dios. Dios no quiere llaneros solitarios. Hay personas que están aquí en este ministerio, pero piden consejos en otros lugares. Eso es salirse de la autoridad de Dios. Piden oración en otros lugares. Eso es salirse de la autoridad de Dios. Si no, ¿para qué nos ha puesto Dios aquí? Si Dios no quisiera poner autoridades sobre sus vidas, Dios no nos hubiera llamado. Dios no hubiese levantado pastores ni líderes, ¿verdad? Si Dios quisiera que todos anduviésemos como autónomos por la vida. Y así mismo pasa en las empresas. Cuando uno no se somete a la autoridad pastoral o a la autoridad del esposo o el esposo a la autoridad pastoral, los empleados no se someten a los jefes. Es un principio bíblico que afecta todas las áreas de nuestra vida. Cuando uno se somete a la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, porque tenemos autoridades en diferentes áreas. Cada vez que dejamos a nuestros hijos en el instituto, los dejamos bajo la autoridad ¿de quién? De sus profesores. Cuando vamos al médico, ¿nos sometemos a la autoridad de quién? Del médico. Le entregamos parte, para eso vamos. Cuando hay un problema judicial, entregamos la autoridad ¿a quién? A los abogados. Cuando vamos, yo qué sé, a la peluquería, estamos entregando nuestra cabeza al peluquero. Y cuando estamos en casa, continuamente tenemos que regirnos por el principio de la autoridad. Honrar a los padres, honrar a las madres, honrar a los jefes. Lo dice la palabra. Entonces Dios quiere que estemos continuamente sujetos a la autoridad de Dios, que podamos ser corregidos, que podamos buscar ese consejo. A veces nosotros podemos pensar que lo sabemos todo y no pedimos consejo al pastor o no rendimos cuentas y no estamos sujetándonos hacia la autoridad de Dios. Uno tiene que rendir cuentas.
porque si no rendimos cuentas vamos como autónomos y llaneros solitarios por la vida. Entonces tenemos que rendir cuentas también de nuestra vida por causa de la autoridad espiritual. Amén. Sexta llave: resiste los pensamientos en tu mente. 2 Corintios 10 del 3 al 6. 2 Corintios 10 del 3 al 6. Este ha sido también un rema en mi vida. Maravillosa palabra de Dios. 2 Corintios no. 10 del 3 al 6. Dice la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Dice la palabra: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No podemos movernos por nuestra carnalidad, sino por la palabra de Dios. Sí, porque la palabra es cortante. Amén. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Nosotros mismos tenemos que castigar nuestra desobediencia. Si tú sabes que estás desobedeciendo en algo, métete con Dios. Ayuna: Señor, ayúdame a obedecerte en esta área de mi vida. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a estar centrado en ti, a estar pleno en ti. Entonces, Satanás continuamente está lanzando dardos a la mente. La mente es un campo de batalla. El enemigo lanza dardos a la mente, pero nosotros tenemos cómo desactivar esos dardos o cómo frenarlos, ¿sí? La armadura de Dios que antes le nombré, Dios nos da la espada y el escudo. Con el escudo nosotros, cuando tenemos un mal pensamiento, es porque el diablo nos está lanzando dardos, a no ser que tu mente esté en cautividad, ¿vale? Porque no le vamos a echar la culpa al diablo de los pecados carnales, ¿sí? Porque mucha gente le echa la culpa todo a Satanás. No, ¿y tú? ¿Por qué no dejas de pensar mal? ¿Por qué no empiezas a pensar bien? ¿Por qué no dejas de quejarte? Tienes que empezar a hablar bien, a pensar bien. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Entonces, muchas veces sí, que el enemigo lanza dardos, pero nosotros tenemos el escudo de la fe, con que podemos apagar los dardos del enemigo, ¿vale? Entonces, muchas veces vienen pensamientos de incredulidad, o muchas veces vienen deseos sexuales, y tú dices: ¿por qué estoy pensando esto si yo estoy trabajando? ¿Por qué estoy pensando esto si estoy adorando? ¿Por qué estoy pensando esto si estoy sirviendo al Señor? Bueno, pues puede ser un dardo del enemigo. ¿Qué tienes que hacer? Llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, y corto todo poder de las tinieblas, corto y apago todo plan del diablo. Amén. Cuando el enemigo lanza esos dardos, tienes que aprender a batallar en la mente. Yo les aconsejo leerse en el libro de Filipenses. Son solo 4 capítulos, pero no te lo leas así como leyendo un libro normal. Aplícalo a tu vida. Son solo 4 capítulos. Memoriza versículos de ahí. Aprende este maravilloso libro de Filipenses, porque ahí aprenderás a pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto pensar. Amén. Muchas veces cuando se recibe liberación, el cuerpo, el alma y el espíritu quedan sanos, pero el enemigo viene y te tira un dardo, un pensamiento, yo qué sé, de incredulidad, o un pensamiento de pornografía o de mentira, o de pensar mal, o de deseos de fumar, de drogarse, de emborracharse. El diablo lanza dardos. Depende de ti, depende de mí si los cogemos, los creemos y los abrazamos, ¿sí? Porque Dios nos da la autoridad, nos ha dado la autoridad para cortar esos dardos y apagarlos y echarlos fuera. Por eso es tan importante la oración. Entonces tenemos que apagar esos dardos de fuego del maligno y pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. ¿Me? Séptima llave, ya estoy acabando. Caminar con un espíritu de perdón todos los días de nuestra vida, hasta el día que Jesús venga por nosotros. Dice la palabra Mateo 6, 14 al 15.
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay personas que les gusta que les perdonen todo lo malo, pero no les gusta pedir perdón. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos manda el Señor? Que nosotros tenemos que perdonar a los demás, así como Dios nos perdona a nosotros nuestras ofensas. Y la palabra dice que nosotros tropezamos muchas veces. La palabra tropiezo se traduce como ofensa. Nosotros tropezamos muchas veces, ofendemos muchas veces. Entonces, así como Dios nos perdona, nosotros también tenemos que perdonar, porque si no perdonamos, no hay una liberación completa. La falta de perdón es la puerta más grande que tú le puedes abrir al diablo para que entren él con sus 7 demonios. Si Jesús nos ha perdonado tanto pecado, yo solamente puedo ver mi vida. Jesús me ha perdonado tanto. No tengo que mirar la vida de nadie más. Si Jesús me ha perdonado tanto pecado, ¿quién soy yo para no perdonar? Y así cada uno de nosotros. Si Jesús nos ha perdonado tanto pecado, ¿quién eres tú para no perdonar? Muchas veces nos creemos más que Dios para no perdonar. Muchas veces no hay liberación completa porque no se ha podido perdonar. Han perdonado de labios, pero no de corazón. Y el que escudriña la mente y el corazón es el Espíritu Santo. Puedes engañarnos a nosotros, pero a Dios no se le puede engañar. Entonces, 8ª llave, mantenernos con amistades correctas. 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es que la palabra es tan clara. Yo amo la palabra de Dios porque la palabra te limpia y te santifica. ¿Me? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, si usted ya fue libre de las drogas, ¿qué tiene que hacer? Apártese de sus amigos que lo invitan a las drogas. Si usted ya fue libre del cigarrillo, tiene que huir del cigarrillo, porque eso es una atadura muy fuerte. Si usted ya fue libre de adicciones, muchos están adictos al móvil, muchos están adictos a su Facebook o a las redes. Libérese de eso, rompa esas ataduras, limpie sus contactos. Hay gente, si tú miras tu móvil, tus contactos, atento, no se distraigan, por favor, porque esto es importante. Si tú no limpias tus contactos, hay gente que está mirando continuamente tus estados y gente que lanza palabras de maldición. Limpie sus contactos, limpie su móvil, limpie sus redes sociales. Amén. 9ª llave. Desarrolla una vida de oración constante y perseverante. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda oración, súplica y perseverancia por todos los santos. Los santos somos nosotros, no es Buda, ni Mahoma, ni Marías, ni nadie. Los santos somos nosotros, la iglesia de Jesús. Amén. Entonces, Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor nos manda continuamente en su palabra que tenemos que tener una vida de oración. Si nosotros, cada uno, no desarrollamos una vida constante de oración con Dios, no podremos vivir una relación con Dios. Viviremos una religiosidad, pero no una vida de relación con Dios. Y Dios no quiere religiosos. Por la religión hay muertes, hay guerras por la religión. Y Jesús no es una religión. Jesús quiere ser nuestro mejor amigo. Jesús quiere gobernar en tu vida, te quiere bendecir, te quiere prosperar en todas las áreas de tu vida. Necesitamos desarrollar una íntima comunión con el Espíritu de Dios y ser constantes en la oración.
A muchos nos cuesta ser constantes, pero cuando tú inviertes cada día en una disciplina diaria de oración, entonces tu vida se va fortaleciendo en la oración. Esto es como el deporte. Yo no hago deporte, no me queda tiempo y tampoco me gusta. Pero eso es como el que levanta pesas. Yo creo que no empieza a levantar 50 kilos de golpe, ¿verdad que no? Empieza con algo más pequeño, calentándose. Entonces así la oración. La oración empiezas poquito, pero cada vez tiene que ir en aumento. No puede disminuir, cada vez tiene que ser más deseo de Dios, más oración, más constancia. Como oraba Carlos hoy, necesitamos oración. Orar por los chicos que trabajan, nuevas fuerzas, orar por todo lo que se necesita pagar. Señor, trae la provisión. Necesitamos orar por los santos. Dice, orando, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces, cuando estás orando, la oración te fortalece. En la oración es que Dios nos revela nuestro pecado, trae convicción de pecado, justicia y juicio. Muchas veces no tenemos ni que decirle, oye, es que estás haciendo este pecado. No, si tú ya tienes una vida de oración con Dios, el Espíritu Santo te lo va a hablar y te va a transformar y te va a liberar. Pero si no hay vida de oración, es muy común que se abran puertas al enemigo y vuelvan otros 7 peores. La oración es la base de todo creyente. Una iglesia sin oración está muerta. Una familia sin oración está muerta. Un matrimonio sin oración está muerto. Un cristiano sin oración no es un cristiano, es un vil religioso. La oración tiene que ser eficaz en nuestra vida. Es nuestro motor. Porque ¿cómo te vas a relacionar con Dios el Padre, con Dios el Hijo, con Dios el Espíritu Santo si no hay oración? Y la oración no es repetir, van a repeticiones como dice la palabra, no. La oración es hablar con Dios. Es que cuando vas en el coche vas sumergido en el Espíritu Santo de Dios. Que cuando estás trabajando lo estás haciendo con tanta alegría que estás en continua oración con Dios. Que cuando estás en casa limpiando, lavando, cocinando, planchando, lleno del Espíritu Santo de Dios. Donde hay oración hay peso de gloria. El poder del Espíritu Santo se mueve. Muchas veces dice, cuando llega a casa dice, en esta casa encuentro paz, encuentro descanso. ¿Por qué? Porque hay peso de oración. Como esto que están poniendo en el techo, ¿no? Hay peso de oración. Cuando no hay oración y solo hay queja, gritos, insultos, murmuración, téngalo por seguro que los demonios andan a sus anchas. Pero cuando hay un espíritu de oración, los ángeles de Dios te traen revelación, el Espíritu Santo te canta alabanzas, el Espíritu de Dios te habla, te ministra en todas las áreas de tu vida. 10ª llave. Mantente conectado, caminando al lado de la paternidad espiritual. Necesitamos ser fieles a Dios en todo, ser leales y transparentes, porque no hay nada peor que trabajar con personas falsas, hipócritas. El Señor les llamaba sepulcros blanqueados a los fariseos, a los religiosos. Mantente conectado, caminando al lado de la paternidad espiritual. Cuando uno está al lado de los padres y madres espirituales, nuestra fe se eleva, hay mayor revelación, hay mayor cobertura, hay mayor presencia del Espíritu Santo. Ser leales, transparentes, confiables. No hay nada más maravilloso que poder hablar con gente confiable, transparentes. Es maravilloso porque entonces uno puede mostrarse tal y como es. Pero cuando uno tiene que estar aparentando o viviendo de las apariencias o tenerse que callar porque sabes que cuando con la persona que estás hablando lo va a contar todo, va a estar criticando y murmurando, no, eso es terrible. Eso es terrible. No poder confiar, no poder contar con una persona leal es terrible. Pero cuando uno es fiel
leal, transparente, se vive en familia, continuamente. Y eso es maravilloso, porque tenemos que ser una gran familia. Amén. Que podamos ayudarnos los unos a los otros. Que podamos ser leales, fieles, transparentes. Cuando tú caminas al lado de la paternidad espiritual, el Espíritu de Dios te va ministrando, tan solo con el hablar, tan solo con el servir. Lo estamos viviendo en la iglesia. Lo estamos viviendo, nos sentimos, wow, gloria a Dios por todo este tiempo tan bonito, tan maravilloso. Gálatas 6 del 9 al 10 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No te canses de servir a Dios, no te canses de hacer el bien, no te canses de clamar al Señor, no te canses de diezmar, no te canses de servir, porque a su tiempo vamos a cosechar. Amén. Voy a invitar al grupo de alabanza.